Bueno, pues eh, eh, les voy a platicar del problema de búsqueda, este, que desde un cierto punto de vista, pues es el problema este, más básico que uno puede formular en una computadora. O sea, una computadora este, puede eh, hacer esencialmente buscar información. Este, ok, entonces la motivación pues es el que hay problemas que ya están resueltos y que nos permiten, por ejemplo, tener esta videoconferencia y otros problemas que pues están por resolverse o que se ve que van a estar un poco difíciles en general. Y lo dividí en dos partes, una que es la parte de búsqueda exacta y la otra que es la búsqueda por proximidad, y al final voy a darles muy brevemente, porque son cosas técnicas que requerirían cada una de ellas una plática. Les voy a hablar del estado del arte, específicamente en el problema de búsqueda por proximidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ser una computadora? Pues una computadora, el claim principal es que eh, puede solo almacenar y recuperar cadenas de caracteres. Es específicamente un solo carácter a la vez, ¿no? Entonces, ese modelo es el modelo de la máquina de Turing, en el que está basado todas las computadoras. O sea, toda computadora se puede mostrar que es una máquina de Turing. Y incluso cosas como las operaciones aritméticas que aparentemente este, no serían eh, buscar, pues sí lo son, porque cuando uno está haciendo una operación aritmética, imagino que están haciendo una división en papel. Entonces uno va y busca uno de los dígitos y dependiendo de lo que exista en otra posición del papel, que puede ser otro dígito, pues se hace algo, y si existe otro se hace otra cosa, pero siempre se trata de buscar, ¿no? Entonces cualquier algoritmo se puede formular en términos de hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, así como más aterrizados, son las bases de datos, de las que voy a hablar en un momentito, o cosas tan sofisticadas como las interfaces de usuario, ¿no? Cómo interactuamos con las computadoras, etcétera. Pues también se pueden describir como algoritmos, y estos a su vez como problemas de búsqueda. Y podemos seguir, pues, o sea, aquí podríamos poner una lista larguísima de posibles aplicaciones, pero lo que quiero es motivar que vean problemas específicos en donde sí se ve más claramente que se trata de un problema de búsqueda, incluso en lo que se llama, o le han llamado inteligencia artificial. Y para empezar, vamos a pensar en que lo que andamos buscando lo queremos encontrar de manera exacta. ¿Sí? Eh, ¿Qué quiere decir o sea, cuál es una situación en donde tenemos específicamente algo para buscar, y solo puede tener una de dos respuestas? O lo encontramos en una colección o no lo encontramos. Y si lo encontramos, pues la respuesta es positiva, y típicamente diríamos cuál es la posición de ese objeto que andamos buscando, ¿no? Eh, y el ejemplo de búsqueda exacta, digamos, el que más se puede rastrear en las aplicaciones primeras de las computadoras, es el ejemplo de las bases de datos, ¿no? Entonces, en este caso, eh,
Pues los objetos son cadenas de caracteres o números y las consultas pues son cosas que uno quiere saber acerca de esos datos, ¿no? Por ejemplo, si tienen ustedes una tarjeta de crédito, tienen un número de su tarjeta y el banco pues tiene una lista de todas sus compras, cuánto deben y cuánto es su crédito, cuánto han pagado y cuánto pueden gastar. Entonces, una consulta consiste en saber que ustedes tienen suficiente crédito como para poder emplear su tarjeta. ¿Sí? Si ustedes buscaran, o sea, un banco puede tener millones de clientes, ¿no? Entonces, si ustedes buscaran de manera secuencial, o sea, de uno por uno todos los registros de los clientes, para poder ubicarlos, pues no terminarían nunca, ¿no? Bueno, o sea, en un tiempo razonable. Ya, para acelerarlo, pues hay diferentes técnicas, ¿no? O sea, algoritmos especializados en acelerarlo, pero como que eso es lo que más se conoce, digamos, de las primeras preguntas que se hicieron en computación. Y la manera de resolverlo es a través de funciones de dispersión o hashes, que consisten básicamente en convertir su pregunta, que en aquí, por ejemplo, dice John Smith, pero podría decir el número de su tarjeta de crédito, lo convierten a un índice. Y entonces ustedes van y acceden, o sea, convierten a través de una función de dispersión esta cadena y de aquí, de la cadena, pues ya pueden recuperar pues toda la información que ustedes requieran, ¿no? Por ejemplo, el nombre del fulanito, su crédito, etcétera, ¿no? Eh, y pues el software, o sea, que realiza esta función, pues ya no se considera un problema teórico a resolver, ¿no? O sea, ya se conoce pues, toda la tecnología para hacer eso. Y es algo que colectivamente se conoce como direccionamiento por contenido, ¿no? Entonces, en donde yo tengo, por ejemplo, en la memoria de la computadora, yo tengo cadenas, o sea, de bits que están almacenadas en la memoria y tengo pues muchísimas celdas de memoria. Hay dos cosas que yo puedo saber teniendo las almacenadas en la memoria. La primera es, dada un número de celdas, saber qué contiene. Y la segunda, que es precisamente el direccionamiento por contenido, es sabiendo qué contiene, que me diga cuáles celdas son las que tienen ese valor, ¿no? Y pues esos problemas, pues ya no hay mucha investigación acerca de esto, pero el problema de búsqueda exacta en algunas generalizaciones pues sigue muy activo. Por ejemplo, la búsqueda o lo que se conoce como privacidad diferencial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a analizar un conjunto de datos, y este conjunto de datos va a ser privado, si el analista no sabe mucho más acerca de Alicia, después de haber analizado el conjunto de datos, eh, que si analiza un conjunto de datos que no contiene Alicia. Entonces, se puede mostrar que no se puede construir un sistema en donde el analista no sepa nada. Un ejemplo típico es por ejemplo, la póliza de seguro de Alicia puede subir si el analista se da cuenta de que el fumar causa cáncer, ¿no? Y se sabe que Alicia es fumadora, ¿sí? Entonces no habría manera de hacer un análisis que respete la privacidad de Alicia en ese sentido, porque no dependió de ella el conocimiento de que
fumar causa cáncer. Pero sí se puede evitar, o sea, uno siempre puede decir que es un análisis diferencial, epsilon diferencial, ¿no? Entonces, se sabe poquito, a eso se refiere aquí. Y esto es particularmente importante porque más adelante voy a poner otros ejemplos. eh, eh, es muy difícil mantener la privacidad, ¿no? Entonces, garantizar que un sistema, o sea, que tenga privacidad diferencial, significa que no van a saber mucho más de lo teóricamente posible acerca de ustedes en un sistema, ¿no? Eh, Otro problema es el de búsqueda sublineal en una fuente de datos. Por ejemplo, si ustedes tienen, imaginen que les acaban de dar un texto y les preguntan que si aparece la palabra fulanita de tal en el texto. ¿Sí? En este caso, el ejemplo es si dos cadenas probablemente muy largas de texto se parecen. ¿Sí? Si no les dan tiempo de construir un índice como el caso de los hashes, se tendrían que tardar ustedes por lo menos la longitud del texto para saber si son iguales o son diferentes. Porque podrían ser diferentes exactamente en el último carácter, ¿no? Que ustedes analicen, no importa en qué orden lo analizan. Pero uno sí puede contestar si dos cadenas son significativamente distintas. Quiere decir que, por ejemplo, la mitad de la cadena ya es distinta o un porcentaje muy alto, sin tener que analizar todo el texto, ¿no? Entonces, este es muy importante, por ejemplo, cuando los motores de búsqueda pues no vuelven a indexar todas las páginas web que existen, sino que solo comparan un pedacito de la página, entonces, para saber si hay contenido nuevo, ¿no? Y otro problema, pues, es eh, típicamente cuando uno tiene cantidades muy grandes de texto, se mantiene almacenado de manera comprimida, porque pues se puede comprimir pues abajo del 50% de su tamaño. Pero luego, si yo quiero buscar dentro del texto, tendría que, en principio, descomprimirlo. Pero después se vio que hubo un resultado en donde se vio que no es necesario descomprimir el texto para poder buscar cosas comprimidas dentro. Y hay muchísimas técnicas. Esta que está aquí ilustrada, de la cual no voy a hablar mucho, es la transformada de Burroughs-Wheeler. Eh, y luego, digamos, esos son los problemas de búsqueda exacta, algunos, ¿no? O sea, no son todos, no es exhaustivo, que hay, pero hay otro tipo de búsqueda que desde mi punto de vista resulta más interesante, que es el de búsqueda por proximidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo se necesita búsqueda por proximidad? Bueno, pues la búsqueda por proximidad es cuando el matching exacto no tiene sentido, ¿no? La imagen que están viendo es de una modelo de Playboy que se hizo muy famosa en el mundo científico que se llama Lena. Y esta imagen era utilizada pues en muchísimos artículos para mostrar cosas de, este, de procesamiento de imagen, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo dos imágenes son iguales? ¿No? Si yo les pregunto, si estas cuatro imágenes son iguales, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que sí son iguales o que no son iguales? ¿Sí? O sea, que si corresponden a la misma imagen, básicamente es la pregunta, ¿no? Entonces, pues aquí comparar píxel por píxel no tiene mucho sentido. O sea, pues si yo las pongo una encima de la otra, y hago la resta del valor absoluto,
voy a obtener, pues no voy a obtener cero, o sea, no son exactamente iguales. Sin embargo, pues perceptualmente sí lo son, ¿no? Entonces, este es como el problema que resulta interesante desde el punto de vista de búsqueda por proximidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, eh, si tengo una colección de imágenes, me gustaría recuperar aquellas imágenes que son iguales o parecidas, pues, de acuerdo a algún criterio. Generalmente este criterio, pues, es una función de distancia. Entonces, bueno, si estuviéramos en un auditorio y estuviera dando la plática, pues les preguntaría ahí directamente y vería a los ojos para preguntarles si ustedes creen que estas imágenes son iguales o distintas, ¿no? Entonces, voy a suponer que unos dijeron que fue igual y otros dijeron que fueron distintas, entonces, y al final, más o menos, todos coincidimos en que se trata de la misma imagen, con ruido o algún calificativo como ese. Pero la semejanza puede ir más allá. Por ejemplo, aquí vemos a Lena en su juventud y en la actualidad, ¿no? Entonces, la pregunta vuelve a ser si la consideramos la misma imagen o no, ¿sí? Entonces ahí, pues ya se vuelve un poco resbalosa la respuesta porque eh, pues no es, sí es la misma persona, pero no es exactamente la misma imagen, y bueno, pues estaría interesante pensar en eso, pero lo que, al final de cuentas, lo que uno quiere es poder recuperar las imágenes de Elena, de una colección, no importa su edad, por ejemplo, o no importa el vestido que tenga, no importa la pose, etcétera. O sea, de eso se trataría, construir un sistema que, a diferencia de la búsqueda exacta, nos permite recuperar objetos que son semejantes de acuerdo a algún criterio, ¿sí? O a una función de distancia, pues. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo existe bueno, como se pueden dar cuenta, probablemente están pensando ahorita, la cantidad de ejemplos pues crece porque pues, hay muchísimas más cosas que coinciden de manera aproximada o por proximidad, que están cerca, que cosas que son copias exactas, ¿no? Otro ejemplo, pues son los documentos, ¿no? Entonces, típicamente uno puede considerar que las páginas web, la información que está en la red, son objetos y que yo quiero recuperar aquellos objetos que sean cercanos a una consulta, ¿no? Entonces, en donde la consulta, pues, es una descripción de las propiedades del documento, ¿no? Entonces, es otro tipo de búsqueda porque yo no meto un documento para buscar, sino que hago una descripción, ¿no? Es como si en el ejemplo anterior yo pusiera que quiero recuperar imágenes de perros o de gatos, ¿no? Y aquí hay pues, un montón bueno, algunos buscadores que han vivido y muerto en Internet. El que ha sobrevivido más notablemente pues es Google, ¿no? Y que nos permite contestar este tipo de preguntas, ¿no? Más recientemente, pues tenemos cosas como búsqueda de música, ¿no? Entonces, seguramente ustedes están familiarizados con Shazam, que si ustedes están oyendo una canción en algún lugar, pueden poner su celular y grabar un pedacito de la canción y Shazam les diría con alguna razonable exactitud si se trata de una canción que Shazam conoce y diría cuál es, ¿no? Este, eh,
Pero el problema pues es más general, o sea, si yo tarareo una canción, pues Shazam no me va a contestar, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, Shazam es un algoritmo para búsqueda por proximidad, porque la canción, o sea, el sonido que estoy escuchando no es exactamente el que está grabado, sino que hay ruido ambiental, y muchos otros factores que, por ejemplo, con qué calidad lo estoy grabando, si utilizo un micrófono bueno o no malo, etcétera. Y no van a coincidir exactamente, o sea, es un problema de búsqueda por proximidad, pero se comporta como un problema de búsqueda exacta, porque si yo tarareo la canción, suponiendo que me la supiera, eh, pues no me va a decir nada Shazam. Sin embargo, ese problema es soluble, o sea, ustedes pueden tararear esa canción, incluso con su teléfono, utilizando una función más o menos nueva de Google, y ustedes tararean y pues sí, efectivamente sí les dice, más o menos les adivina, qué canción es. Y este es un problema de búsqueda por proximidad, pero como doble, o sea, en el sentido de que eh, no se comporta como Shazam, sino que pues tiene diferentes maneras de hacer la misma pregunta, ¿no? Otro problema de búsqueda por proximidad es el de las huellas dactilares, ¿no? Entonces aquí, a diferencia de, de una fotografía o de una imagen, yo no puedo describir una huella dactilar, o sea, yo no puedo decir, pues, dar una descripción de la huella dactilar y que me diga de una base de datos quién es. Necesariamente tengo que utilizar un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van y se registran en el INE, pues registran sus huellas dactilares y pues típicamente el INE no puede saber si ustedes ya se registraron en alguna otra ocasión, o sea, digamos, ustedes con otra acta de nacimiento fueron a otro estado y se trataron de registrar en el INE con un nombre distinto, pues no los va a detectar porque este es un problema muy difícil. O sea, es un problema para el cual no existe hasta el momento un índice de tipo de los anteriores que me permita decir si un objeto está en la colección sin darle la identificación. O sea, en las huellas dactilares hay dos problemas de búsqueda por proximidad. Uno de ellos se llama el problema de autentificación. ¿Qué quiere decir? Llego y digo, soy yo y lo puedo probar con mi huella digital porque yo la almacené con anterioridad y ahora llego y pueden comprobar que la huella dactilar que tienen almacenada es la misma que tengo, ¿no? Entonces, ese es un problema de búsqueda por proximidad. Este, y pues lo puede resolver un teléfono celular. O sea, cuando ustedes desbloquean su teléfono utilizando la huella, resolvieron un problema de búsqueda por proximidad, pero de una sola instancia. El ejemplo del INE, es muy rápido, ¿no? O sea, algunos milisegundos, ¿no? Pero si ustedes tienen 100 millones de personas, pues van a tener 1.000 millones de huellas, porque tienen 10 huellas por cada persona. Y para saber si la huella que ustedes pusieron existe en la base de datos, aunque se tardaron algunos pocos milisegundos, hacer la búsqueda secuencial en esa colección, pues les tomaría bastantes años. Y pues esencialmente no se puede, ¿no? Con la tecnología actual. O sea, es un problema abierto. Eso quiero decir con no se puede. Nos gustaría resolverlo, ¿no? Entonces, es una de las cosas en las que estamos trabajando. Uno de mis estudiantes se acaba de graduar, bueno, un par. Uno
generando huellas dactilares sintéticas, porque por problemas de privacidad pues no podemos tener acceso a grandes colecciones de huellas dactilares. Entonces no se pueden probar los algoritmos de indexamiento y entonces pues, uno no puede saber si realmente funciona. Entonces lo primero sería tener un sistema sintético, ¿no? Bueno, aparte de las huellas dactilares, hay otra manera de hacer como huellas, pero ahora de personas, ¿no? Y este es un problema enorme, o sea, es un problema de privacidad, porque sucede exactamente lo contrario de las huellas dactilares, ¿sí? Ustedes, cuando interactúan con su teléfono, crean una huella única, y aunque cambien de teléfono, su patrón de uso del teléfono, pues va a ser el mismo, porque son las mismas personas, o sea, tienen, bueno, van cambiando quizá con el tiempo sus intereses, pero básicamente, no cambian muy rápido. Entonces, si ustedes cambiaran de teléfono, una compañía podría todavía identificarlos entre la masa de personas, sabiendo únicamente cuáles aplicaciones y con qué frecuencia las utilizan, aún sin saber cuál es su número, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es un problema que las compañías están tratando de que no se sepa demasiado de las personas. O sea, es imposible, como les comenté antes, evitar que se sepa algo de las personas, pero hacer protocolos que permitan que no se sepa demasiado. Problemas clásicos de búsqueda por proximidad son cadenas de ADN. No voy a abundar mucho sobre eso. Más en general, saber cómo saber que los conceptos, dos cosas son el mismo concepto, ¿sí? Este es un problema que también en el cual pues hemos estado trabajando, en donde la idea es saber de qué es, bueno, se puede preguntar, por ejemplo, de qué se trata un texto, ¿no? O sea, de qué conceptos se ven en un texto. Y luego, sabiendo de qué se trata, pues tener, por ejemplo, conversaciones con un bot, ¿no? Un bot que pueda tener una conversación en aplicaciones, por ejemplo, de atención al cliente o cosas como esa, en donde el vocabulario pues es limitado, el número de cosas que se pueden hacer es también limitado, etcétera. Y aquí, pues lo que uno necesita es, pues, una función de semejanza entre conceptos, ¿sí? Y esta función de semejanza, pues, típicamente, pues, la dará una red neuronal, que ha analizado, pues, millones, miles de millones de documentos y y puede reproducirlos, ¿no? Entonces, y va a mapear conceptos semejantes en vectores semejantes, ¿no? Pues este es más o menos un panorama de lo que podría ser, o algunas aplicaciones, o sea, hay muchísimas más, o sea, las que ustedes se imaginen, aplicaciones en donde el concepto de búsqueda por proximidad, pues es de utilidad, ¿no? Entonces, hacer un modelo único, en lugar de atacar problemas particulares, es muy interesante. O sea, hagan de cuenta que un índice de búsqueda por proximidad sería el equivalente de una red neuronal. En lugar de que yo resuelva un problema particular para cada caso, o sea, en caso de que yo quiera buscar sonidos, imágenes, etcétera, etcétera, utilizando diferentes modelos, utilizo un solo modelo que sería el de una red neuronal y pues básicamente le enseño a inferir semejanzas y diferencias
entre objetos, ¿sí? De la misma manera, pues, una vez que ya sé cómo inferir una función de semejanza entre objetos a partir de colecciones muy grandes de datos, la siguiente tarea, pues, es buscar en esas colecciones cuál de los objetos cumplen con que su distancia es pequeña al que yo tengo. Entonces, si quieren, me regreso un poquito. Aquí, por ejemplo, aquí lo que uno haría sería extraer como las características, ¿no? De las imágenes y se convierten en vectores de dimensión probablemente muy alta. Pero lo mismo vamos a hacer con los documentos y lo mismo vamos a hacer con la música, lo mismo vamos a hacer con las huellas dactilares, las personas, el DNA, los conceptos, todo lo convertiríamos en vectores de dimensión alta, ¿no? Entonces, ya tenemos una manera uniforme de representar cualquier cosa. Entonces, el siguiente problema es cómo, de manera eficiente, encontrar objetos representados como vectores en una colección muy grande, ¿no? Entonces, acerca de eso, ¿qué es lo que existe, ¿no? Entonces, el estado del arte de esto, pues está liderado por un tipo de índices que se llaman, o sea, son basados en grafos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, los objetos van a estar representados aquí como nodos de un grafo, y el grafo subyacente es el grafo de proximidad. Piensen, por ejemplo, que tendrían teóricamente o típicamente eh, la distancia entre cualquier par de objetos, ¿sí? Hay un número cuadrático de objetos, de distancias entre objetos, ¿sí? De tal manera que es imposible, por lo menos con la tecnología actual, imposible guardar todas las distancias entre pares de objetos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se construye un grafo que no tiene, o sea, preserva algunas propiedades de esta matriz de distancias sin tener que guardar todos los pares de distancias, ¿no? Entonces, pues se guarda una cantidad lineal, eso sí es aceptable, de relaciones, y después el objetivo es encontrar pueden pensar que lo que queremos es encontrar el vecino más cercano, ¿no? Entonces, partimos, en ese tipo de grafos, partimos de un nodo aleatorio y seguimos de manera voraz el camino más corto hacia la consulta, ¿no? Entonces, aquí la consulta está representada por este punto moradito. Esta es la consulta y este es el resultado de la consulta, ¿no? No, esta es la consulta y este es el nodo actual, ¿no? Entonces, trato de llegar lo más cerca posible. Entonces, en este caso hay varias capas, ¿no? O sea, hay cada vez más nodos, ¿no? Entonces, si el grafo que tengo tiene pocos nodos, lo puedo buscar rápidamente, pero de manera poco precisa. Entonces, primero busco de manera poco precisa, me acerco como a la vecindad de este nodo, que sería la consulta, hasta que ya no puedo mejorar mi distancia. Entonces, después paso a otra capa y repito, ¿sí? Entonces, ahora me acerco un poco más y paso a la última capa en donde ahora pues ya puedo llegar al nodo deseado, ¿no? Que en este caso, esta sería la respuesta este, del vecino más cercano en cada uno de los niveles, ¿no? Este algoritmo lo presentaron lo presentó un muchacho, un joven,
en un congreso en el 2012, uno de los congresos que organizamos en Canadá y pues fue totalmente sorpresivo porque él no pertenecía ni a una industria ni a, o sea, no estaba empleado en una empresa y tampoco era académico de una universidad, o sea, sí tenía un doctorado, pero no hacía investigación, no tenía afiliación en una universidad, ¿no? Entonces, pues nos sorprendió bueno, a muchas personas. Esta persona actualmente es el jefe de desarrollo de búsqueda de Twitter, ¿no? Entonces, y su algoritmo, pues es el más usado para este tipo. Existe en prácticamente cualquier lenguaje, eh, particularmente en Python, ¿no? Este, y otra manera de resolver el problema es utilizando una cosa que llaman neural hashing, que consiste en lo siguiente. En una red neuronal, voy a poner como ejemplo imágenes, que es más fácil de ver. Tenemos la capa de entrada, se le extraen las características y luego esto se convierte, como les decía, en un vector de características que es de dimensión muy alta, ¿no? Pero son números reales, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, 4096, un vector de dimensión 4096 de números reales, y pues comparar dos números reales de ese tamaño, pues toma tiempo, y si yo tengo que hacer esa comparación muchas veces, además de que consume espacio, pues es más tardado que si yo quiero comparar, por ejemplo, una cadena binaria. Si una cadena binaria la puedo comparar muy rápido utilizando primitivas del procesador, entonces el neural hashing, la idea es que a la salida de la red neuronal, yo pongo otra red neuronal en donde convierto estos vectores de características en un código binario. Y después comparo los códigos binarios, esperando que si estos son semejantes, las imágenes, bueno, los vectores originales sean semejantes y por lo tanto las imágenes que yo meta sean semejantes. ¿Sí? Entonces hay pues muchísimas publicaciones y bueno, aquí más adelante voy a ver una alternativa al neural hashing en el que está trabajando uno de mis estudiantes que acaba ya de terminar su maestría. Y hay otro tipo de hashing que no es convertir el objeto en cadena binaria, sino en un número complejo, ¿no? Entonces convertimos el vector de dimensión muy alta, lo convertimos en un solo número complejo. Y si el número complejo está cerca de otro, estoy hablando de Tecmuller, pero como es muy técnico, se los platico con esta imagen, o bueno, con esta. Entonces, uno puede mapear un vector de dimensión alta a un solo número complejo. Esto no es una limitación, porque yo puedo descomponer ese número complejo, digo, ese vector de dimensión alta en muchos pedacitos, ¿no? Por ejemplo, en 100 pedacitos. Entonces yo podría convertir ese número complejo ese vector de dimensión alta en, digamos, 10 o 20 números complejos. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué números complejos? O sea, ¿por qué no buscar directamente con los vectores? Bueno, la razón es que, a diferencia de la búsqueda por proximidad en dimensiones muy altas, en dimensión 2, que sería el caso de los números complejos,
existen garantías de búsqueda. O sea, yo lo puedo buscar con tiempo garantizado logarítmico, ¿sí? A diferencia de los vectores con dimensión muy alta en donde no hay ninguna garantía. O sea, en el peor caso, uno tiene que buscar, es lineal el peor caso, ¿sí? Entonces, ese tipo de hash, eh, pues va a ser muy útil. Esto no está publicado, entonces es algo en lo que estoy trabajando actualmente. Una alternativa del hashing neural es utilizar algo que llamamos los códigos de Hadamard profundos, ¿no? Que es un producto adicional, o sea, digamos, que resultó, además del resultado principal de una tesis doctoral de Angelo, que por cierto va a defender la semana próxima, que consiste en lo siguiente, ¿sí? Normalmente, justo antes de que obtenga uno el vector de dimensión muy alta que representa la imagen, digo, justo después, hay una capa última de las redes neuronales en donde se convierte este, vector a un vector que tiene un 1 prendido exactamente en un lugar que correspondería a la clase de la imagen y ceros en todos lados. Entonces, esa codificación se llama 1J. Pero el contexto es el siguiente. Es muy fácil perturbar, bueno, relativamente fácil perturbar a las imágenes, de tal manera que si le cambio unos poquitos píxeles aquí, me da completamente otro código, ¿sí? Entonces, o sea, el que exista hashing neural es porque los códigos que salen de la exactamente última capa, pues no son confiables en ese sentido, ¿sí? Entonces, la idea que utilizó Angelo es que en lugar de codificarlo como one hot, se codifica con un código de corrección de errores que se llama, bueno, en este caso es un código de Hadamard, en donde en lugar de tener una distancia pequeña entre dos códigos, por ejemplo en one hot, pues como solo cambian en un bit, su distancia entre dos códigos, la distancia entre dos códigos es siempre dos, ¿no? Códigos distintos y cero en códigos iguales. Y en Hadamard la distancia es mucho mayor. Es exactamente el número de clases entre dos, ¿no? Al menos. Y eso mostró, es la tesis de Angelo, mostró que es robusto a perturbaciones que se llaman adversarias, ¿sí? Pero lo que está haciendo Brian, lo que hizo Brian es utilizar los códigos, pero no para perturbaciones adversarias, sino para búsqueda por semejanza, ¿no? Pues los resultados pues, son muy interesantes. Uno evitaría, o sea, como directamente salen números binarios, uno evitaría el reentrenar utilizando Neural Hashing, ¿sí? Y pues finalmente, eh, y aquí me faltó la ilustración. Bueno, me puedo regresar a esta y aquí les explico. Este, el, el, hay un tipo de grafos que se llaman expanders, ¿sí? Que tienen una propiedad muy interesante. Son como atractores. Si yo si yo comienzo en un nodo, y comienzo a caminar, o sea, como si tirara un poco de tinta en el grafo o agua o algo así, en donde voy
comienzo en un nodo y me fijo en todos los nodos que están alrededor, este, el ancho del grafo es el número de veces que yo tengo que repetir este proceso. O sea, digamos, activo este nodo aquí, activo este nodo y luego activo sus vecinos y luego los vecinos de los vecinos y luego los vecinos de los vecinos de los vecinos, etcétera, hasta que cubro todo el grafo. ¿Sí? Si en lugar de hacer eso yo sigo un camino, pues un grafo va a ser un expander si eh, el diámetro, o sea, la longitud del camino es chiquito, ¿sí? Con respecto al tamaño del grafo. Y el HNSW se llama así porque dicen los autores que tienen propiedad de mundo pequeño, pero nunca lo prueban, ¿sí? Y es un grafo aleatorio. Y a diferencia de esta idea de hacerlo por capas, etcétera, uno podría construir un expander que tendría efectivamente la propiedad de mundo pequeño de manera probada formalmente y por lo tanto con garantías de calidad en la búsqueda, utilizando un grafo que llamamos el grafo de semiespacios proximales, que pues ha tenido muchas aplicaciones en análisis de redes o en problemas de clasificación. Eh, este tipo de grafo pues tiene muchas propiedades muy interesantes, pero pues platicar de él requeriría, pues de cada uno de esos temas se requeriría una plática eh, particular. Así que, pues mejor voy a dar oportunidad de que hagan preguntas si es que tienen alguna duda. Muy interesante, doctor, y pues bastante amplia la plática. Me pareció muy interesante la sección donde habla de Dickmuller Type Hashing. O sea, esa búsqueda que, bueno, supongo que lo vamos a ahondar un poco más en el examen de grado de Angelo, pero No, pero ese no es de Angelo. el de El de... Angelo era el Hadamard. Ajá. Hay una Müller pregunta era muy... el de los números complejos, ¿no? Que era un número muy grande, pero pues hecho a base de números complejos. En ese caso, ¿el número complejo está basado, por ejemplo, en un vector de características o qué es lo que transforman a un número complejo? Ajá. El, el vector un vector de números reales, lo que tenemos es un método para convertirlo a un número complejo, pero con la propiedad de que si los números reales, o sea, los vectores originales, están cercanos, es lo que decía el teoremita que está muy largo de explicar. Sí, lo entiendo. La propiedad es que si son cercanos esos vectores en distancia euclidiana, entonces los números complejos van a ser cercanos. O sea, uno los puede ver como puntos en el plano, ¿no? Entonces, el número complejo pues va a estar cerca, el par va a estar cerca, ¿no? ¿Qué es la propiedad que tiene un hash? Tenemos una pregunta de Felipe. Nos pregunta si hay algoritmos como el de Twitter que estén abiertos al público o todos están patentados. Supongo que se refiere al de GraphBase que comentó al inicio. Recuerdo que te había dicho que ese se utiliza ahorita para la búsqueda de Twitter. Sí, o sea, el autor de ese algoritmo es el jefe digamos, del departamento de searching de Twitter, ¿sí? Pero los algoritmos
pues todos son conocidos, o sea, no hay como algoritmos secretos de búsqueda, eh, más bien, pues hay mejores y peores implementaciones. Probablemente, Estar disponible, supongo, ¿no? sí, sí, todos están disponibles, Supongo que muchas le agradece su respuesta, Felipe. Supongo gracias. pues que así sería buscarlo, ¿no? Así como lo presentó en su plática, me parece que era Graph-Based Indexes, ¿no? Sí, Así sería la búsqueda en particular. No sé si a Felipe, así sería como lo buscaría en internet para poder encontrar los códigos. Pero yo me animo a preguntar algo, doctor ¿Ok? Chávez. Ok, Julio, adelante. Gracias, gracias. La idea general entonces, si entendí bien, es nos olvidamos un poco de la aplicación y entonces trabajamos en el espacio de los vectores, ¿no? es correcto. Mi consulta es un vector y los datos también, las 9 puntos también son vectores. Sí. Entonces, y entonces, bueno, la búsqueda la hacemos ahí, pero entonces debe de haber una función de similitud y esa función de similitud define ciertas propiedades en el espacio. Hace un momento mencionó el espacio euclidiano, pero, ajá, ¿cuál es entonces esta función? Me parece que entonces ahí está el punto, ¿no? ¿Cuál es esta función de proximidad entre los vectores que define la proximidad? Ya, sí, ya sea aproximado, exacto, no sé, pero ¿qué propiedad tiene? No sé. Sí, ok. Efectivamente, por ejemplo, para el caso de imágenes o sonidos, eh, lo que se utiliza son lo que se le llaman características profundas, ¿no? Que son las últimas capas de la red neuronal. ¿Sí? Para el caso de, eso también se aplica, por ejemplo, para el caso de documentos, ¿no? Todos los documentos van a estar representados por vectores de alta dimensión, ¿sí? Que también son la salida de otra red neuronal, o sea, no sacan la misma. Entonces, para cada una de las aplicaciones, la moda en este momento, pues es utilizar una red neuronal que descubre las semejanzas entre objetos y lo hace convirtiendo los objetos en vectores de alta dimensión. Pero, por ejemplo, para el caso de las huellas dactilares, en realidad lo que se hace es, o sea, no sé si, creo que hay algunos trabajos en donde se utilizan redes neuronales, pero lo que hemos estado haciendo nosotros es utilizar, eh, o sea, ver la huella dactilar como una nube de puntos, ¿no? Y esa nube de puntos, esa la convertimos ya no en un conjunto de vectores, no en un vector de alta dimensión, sino en un conjunto de números complejos, utilizando precisamente la misma función de hash de tipo Teichmüller. ¿Sí? Entonces ahí lo que uno caracteriza es como el camino que se puede hacer, los caminos que se pueden hacer entre el conjunto de puntos de la colección. Pero cada problema pues tendrá su manera específica de convertir los objetos en cosas que se pueden comparar, ¿no? O sea, en abstracto uno tiene dos objetos, tiene una función de distancia que quién sabe cómo se construyó, y lo que voy a comparar son los vectores, ¿sí? Los vectores o bueno, las distancias entre objetos. Eso es lo que voy a utilizar para construir el índice. ¿Sí? Ya. Sí, 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 sí. Entonces, de cualquier manera, no nos salvamos de checar casos particulares. Sin embargo, es en otra capa, ¿no? Es en otra, o sea, Exactamente, es una capa distinta. Es lo mismo sí. que en las redes neuronales, o sea, todos son redes neuronales, pero pues dependiendo de la aplicación, pues cambias un poco la arquitectura, ¿no? Ujú. Pero el algoritmo de fondo de entrenamiento, el único que existe, pues es retropropagación.
¿sí? Aunque cambie la arquitectura. Entonces, en ese sentido, pues también acá hay como una unificación. Bueno, Muy sí. interesante las preguntas de Julio. Eh, Muchas gracias, doctor. También ya nos llegaron dos preguntas más. Dice un invitado que respecto a los expanders, además de ser robustos, se sabe, se sabe qué pasa con características como el diámetro del grafo al remover una arista o un conjunto de aristas. Ah, bueno, sí, hay algunos, o sea, una propiedad puede ser que sean delicados, ¿no? Delicados en el sentido matemático. O sea, por ejemplo, si remueves una arista, un vértice, puede ser que el diámetro crezca, ¿no? O sea, pues sí, sí puede suceder porque ya no vas, es como si tienes un puente, ¿no? O sea, el puente del Gallo de aquí de Ensenada, pues nos partió la ciudad en dos, entonces ahora es muy difícil ir para el sur. Este, lo mismo puede suceder en un grafo, pero eso está bastante estudiado, o sea, es un área ya muy vieja de la matemática de la combinatoria. Sí, pero él tenía dos partes, ¿no? Que sí que. Dice, ¿se sabe qué pasa con características como el diámetro del grafo al remover una arista o un conjunto de aristas? Pues Ah, bueno, supongo en que todo esa sería caso, la pues respuesta sí, que crece. puede crecer, ¿sí? Ah, O qué buena si sepa analogía. uno, ¿eh? Qué buena analogía con lo del puente, que pues nos quitaron ese y ahorita toda nuestra distancia crece. Sí, Y este, tenemos una pregunta más, supongo que es de algún estudiante, nos pregunta qué cursos recomendaría tomar a los estudiantes para llegar a trabajar uno de esos proyectos con una mejor base teórica. pues el curso de algoritmos que ya es obligatorio, el de métodos de, o sea, de búsqueda, probablemente recuperación de información, este, cursos de redes neuronales, hay uno que se llama redes neuronales profundas que ha dado Mariano Rivera, probablemente lo vuelva a dar este cuatrimestre. Mm, En general, lo que o sea, una característica buena es que tengan apetito por resolver problemas abstractos, ¿no? Eso es básicamente eso y poder, eh, bueno, básicamente. claro, claro. Pues le agradecemos al doctor Chávez. Su plática estuvo muy interesante, muy variada, bastante, y la verdad, sinceramente, ahondar en cada uno de los temas, sería muy largo, pero pues el doctor ya nos presentó un buen panorama de lo que son los algoritmos de búsqueda. Pues voy a proceder a la lectura de su constancia. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Edgar Leonel Chávez González por su impartición del seminario Algoritmos de Búsqueda y Aplicaciones, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 18 de febrero de 2022. Firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa de posgrado en Ciencias de la Computación.